Pedro Sánchez Pérez Castejón, el presidente del Gobierno de España. Un hombre conocido por su resiliencia política, su habilidad para sobrevivir a situaciones aparentemente imposibles. Le han llamado de muchas maneras. El resistente, un ave fénix político que resurge de sus propias cenizas. Pero hoy, bajo el sofocante calor de junio de 2025, se enfrenta a lo que podría ser su desafío más formidable hasta la fecha. No es solo otra escaramuza política o una negociación parlamentaria que ha salido mal. Esta es una crisis que golpea el corazón de su partido, el Partido Socialista Obrero Español, y amenaza con desbaratar la frágil coalición que lo mantiene en el poder. La pregunta en boca de todos es simple, pero profunda. ¿Es su respuesta un plan genuino de renovación? ¿O es meramente una clase magistral de supervivencia política? El panorama político es un campo de batalla. El aire en Madrid está cargado de acusaciones, desmentidos y el zumbido constante de las alertas de noticias. Ha estallado un escándalo de corrupción, no solo cerca de los círculos del poder, sino dentro de ellos. Involucra nombres elegidos por el propio Sánchez, personas a las que se les confió la maquinaria del partido. Este no es un problema lejano de una era anterior. Es un fuego actual que arde dentro de las paredes de Ferraz, la sede del PSOE. Para un líder que construyó su carrera sobre una plataforma de transparencia y una ruptura limpia con el pasado, la ironía es aplastante. La tormenta ha llegado y amenaza con arrasar todo a su paso. Esta crisis es una convergencia de varios elementos peligrosos. Hay presuntas comisiones ilegales, grabaciones secretas y altos funcionarios implicados en un esquema para lucrarse con contratos públicos. Es una historia que parece sacada de un thriller político, pero sus consecuencias son dolorosamente reales. El escándalo ha dado a la oposición un arma poderosa, ha movilizado a decenas de miles de ciudadanos en protesta y ha sembrado dudas entre los propios socios de coalición de Sánchez. La estabilidad del gobierno, que siempre ha sido un delicado equilibrio, ahora pende de un hilo. Cada movimiento es escrutado, cada palabra diseccionada. Para Pedro Sánchez, esto es más que simplemente gestionar una caída política. Es un momento decisivo. Le obliga a enfrentarse a los fantasmas de la corrupción que han acechado la política española durante décadas. Pero esta vez, son los fantasmas de su partido. Su respuesta no solo determinará el futuro de su gobierno, sino que también dará forma a su legado político. Será recordado como el líder que limpió su partido y reforzó las instituciones democráticas, o como otro político que se aferró al poder mientras los cimientos de su proyecto se desmoronaban bajo él. Lo que está en juego no podría ser más importante. Todo comenzó con una filtración, no un goteo, sino una inundación. Un informe demoledor de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cayó como una bomba. Su contenido se extendió por las redacciones y las redes sociales con la velocidad del rayo. El informe detallaba un sofisticado esquema de sobornos, una historia clásica de corrupción. La trama era sencilla: contratos públicos otorgados a cambio de comisiones ilegales. Pero los nombres implicados eran todo menos ordinarios. En el centro de la tormenta estaba Santos Cerdán, el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, una figura clave en el círculo íntimo de Sánchez. Su nombre, junto con el del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, aparecía vinculado a sobornos que sumaban al menos 620.000 euros. La evidencia parecía abrumadora. El informe de la Unidad Central Operativa fue solo el principio. Pronto, comenzaron a aparecer grabaciones de audio, añadiendo una nueva y dramática capa al escándalo. En estas grabaciones se podía escuchar una voz, supuestamente perteneciente a Cerdán, discutiendo los sórdidos detalles de la operación. Cerdán negó inmediata y vehementemente que fuera él, afirmando que el audio había sido manipulado. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada y estaba creciendo rápidamente. Al público se le presentó una narrativa de funcionarios de confianza, utilizando sus posiciones de poder para el enriquecimiento personal. Una historia que erosiona la confianza pública y alimenta el cinismo político. El escándalo no era solo sobre dinero, era sobre una traición de confianza. La implicación de Santos Cerdán fue particularmente devastadora para Sánchez. Cerdán no era un funcionario cualquiera del partido. Era el hombre responsable del funcionamiento interno del partido,
el encargado de la disciplina, el arquitecto de las estrategias políticas. Sánchez lo había ratificado personalmente en su puesto solo 6 meses antes, una muestra pública de confianza que ahora parecía un error de juicio catastrófico. La conexión con José Luis Ábalos, un antiguo peso pesado en el primer gobierno de Sánchez, solo profundizó la crisis, vinculando el escándalo actual con el pasado reciente y sugiriendo un problema que no era aislado, sino quizás más sistémico de lo que el partido estaba dispuesto a admitir. Las acusaciones pintaban un panorama sombrío. El esquema supuestamente implicaba la dirección de contratos públicos, probablemente en áreas como obras o servicios públicos, a empresas favorecidas. A cambio, un porcentaje del valor del contrato sería devuelto a los arquitectos de la trama en forma de comisiones ilegales. Este es el truco más antiguo en el libro de la corrupción política. Sin embargo, su aparición dentro de un partido que se enorgullecía de la regeneración y la ética fue un golpe brutal. El escándalo ya no era una cuestión de acusaciones abstractas. Tenía nombres, cifras y una voz en una cinta, creando una tormenta política que Sánchez no podía ignorar. La oposición no perdió ni un segundo. Para el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y Vox de Santiago Abascal, el escándalo fue oro político. Inmediatamente pasaron a la ofensiva, enmarcando el asunto no como las acciones de unos pocos individuos deshonestos, sino como una prueba de la corrupción sistémica en el corazón del gobierno de Sánchez y del PSOE. Sus discursos en el Parlamento se convirtieron en ataques diarios, cada uno más feroz que el anterior. Acusaron a Sánchez de presidir una mafia, de hacer la vista gorda ante la podredumbre dentro de su propio partido y exigieron su dimisión inmediata. El clima político se volvió tóxico, con cada sesión parlamentaria degenerando en una pelea a gritos. Esta presión política no se limitó a los pasillos del Congreso. La oposición llevó su mensaje a las calles, buscando canalizar la ira pública en una poderosa demostración de fuerza. La culminación de esta estrategia llegó el 8 de junio de 2025. Ese día, el Partido Popular organizó una protesta masiva en Madrid, bajo el rotundo lema Democracia o Mafia. Decenas de miles de personas, con estimaciones que oscilaban entre 45.000 y más de 100.000, llenaron las avenidas centrales de la ciudad, ondearon banderas españolas, exhibieron carteles exigiendo la dimisión de Sánchez y corearon lemas contra la corrupción gubernamental. Fue un espectáculo visual diseñado para mostrar que el descontento no era solo un tema de debate político, sino un sentimiento público genuino. La protesta fue alimentada por algo más que el caso Cerdán. Se nutrió de una narrativa más amplia de irregularidades gubernamentales que la oposición había estado construyendo cuidadosamente durante meses. La investigación en curso sobre la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias, y una controversia separada que involucra a un asesor del PSOE, acusado de orquestar una campaña de desprestigio contra la policía, todo se fusionó en una única y poderosa corriente de indignación. La protesta fue la tormenta perfecta de diferentes agravios, uniendo a grupos dispares de críticos bajo un objetivo común: derrocar al gobierno de Sánchez. Las imágenes de la multitud masiva se retransmitieron por todo el país, amplificando la sensación de crisis. Para el gobierno, la masiva afluencia fue una clara advertencia. Demostró que la narrativa de la oposición estaba resonando con una parte significativa de la población. El mar de gente en Madrid fue una manifestación física de la presión que se acumulaba sobre Sánchez. Demostró que no era una tormenta que pudiera superarse simplemente esperando. El público estaba observando y estaba enfadado. La combinación de una oposición implacable en el Parlamento y una ciudadanía movilizada en las calles creó una guerra en dos frentes para Sánchez, obligándolo a actuar con decisión para evitar ser completamente abrumado. Enfrentado a una crisis que amenazaba su supervivencia política, Pedro Sánchez hizo lo que mejor sabe hacer: contraatacar. Rápidamente formuló un plan integral diseñado para señalar la acción, recuperar el control de la narrativa y proyectar la imagen de un líder que toma las riendas. El primer paso fue rápido y quirúrgico. Anunció el cese inmediato de Santos Cerdán. Fundamentalmente, enfatizó que fue un cese, no una dimisión, un detalle destinado a mostrar tolerancia cero. Esto fue seguido por una solemne aparición pública en la sede del PSOE, donde pidió disculpas al pueblo español no menos de 8 veces y aceptó explícitamente la plena responsabilidad política por los nombramientos de Cerdán y Ábalos.
Fue un acto calculado de humildad, un primer paso necesario antes de lanzar su contraofensiva. El núcleo de su estrategia era un plan de 3 pilares para lo que él llamó la regeneración de su partido. El primer pilar fue una auditoría externa. Sánchez anunció que encargaría a una prestigiosa firma internacional la realización de una revisión exhaustiva de las finanzas del PSOE durante la última década. Fue una medida diseñada para señalar la máxima transparencia. Al incorporar una entidad externa e imparcial, pretendía asegurar al público que el partido no tenía nada que ocultar y estaba comprometido con un borrón y cuenta nueva. Era una forma de decir: no se fíen solo de mi palabra. Tendremos expertos independientes que verifiquen nuestra integridad. El segundo pilar era una profunda reestructuración interna. Sánchez prometió una profunda revisión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, el órgano de gobierno del partido. El mensaje era claro: cualquiera que estuviera mínimamente relacionado con el escándalo o que no cumpliera con los estándares éticos del partido sería destituido. Sin embargo, evitó estratégicamente convocar un congreso extraordinario del partido, una medida que podría haber provocado una batalla de liderazgo desordenada e impredecible. En su lugar, optó por una limpieza de arriba hacia abajo, manteniendo su control sobre el aparato del partido mientras demostraba un compromiso para erradicar el problema. Fue un delicado equilibrio entre mostrar fortaleza y evitar el caos interno. El pilar final de su plan era legislativo. Sánchez se comprometió a introducir un nuevo paquete de leyes destinadas a endurecer las penas por corrupción política y aumentar la transparencia en la financiación de los partidos. Esta fue una clásica maniobra política. Convertir una crisis específica del partido en un problema nacional más amplio de calidad democrática. Al proponer nuevas leyes que se aplicarían a todos los partidos, buscó posicionarse no como un líder que limpiaba su propio desorden, sino como un estadista que trabajaba para mejorar todo el sistema político. Este plan de 3 partes, disculpa, auditoría y reforma, fue su hoja de ruta para salir de la crisis. Un plan no es nada sin una historia potente para venderlo. Junto a las medidas concretas, el gobierno de Sánchez lanzó una sofisticada campaña de comunicación con un eslogan pegadizo y con visión de futuro. PSOE 2.0. Renacer para servir. Esto no era solo un eslogan, era la piedra angular de una estrategia para redefinir la narrativa. El objetivo era pasar de la postura defensiva de disculpas y negaciones a un mensaje proactivo de transformación y resiliencia. La etiqueta 2.0 se eligió deliberadamente para evocar una sensación de actualización del sistema, ya sabes, una versión nueva y mejorada del Partido Socialista, purgada de sus errores y vulnerabilidades. La campaña se lanzó en todas las plataformas, desde comunicados oficiales del gobierno hasta publicaciones en redes sociales. El mensaje fue constante e implacable. Retrataba a Sánchez no como un líder debilitado por el escándalo, sino como un reformador que aprovechaba un momento de crisis para construir algo más fuerte y más limpio. La historia que contaron fue la de un partido que, al descubrir un problema, no intentó ocultarlo, sino que lo afrontó de frente. La destitución de Cerdán, la auditoría externa y las leyes propuestas se presentaron como prueba de este nuevo compromiso. La campaña buscaba transformar una narrativa de corrupción en una de coraje y rendición de cuentas. Un elemento clave de esta estrategia de comunicación fue trazar una línea firme entre el partido y el gobierno. Sánchez y sus ministros insistieron repetidamente en que el escándalo era un problema del PSOE, no un problema del gobierno. Señalaron que Santos Cerdán no ocupaba ningún cargo gubernamental y, por lo tanto, la integridad del Poder Ejecutivo no estaba comprometida. Esta fue una distinción crucial, destinada a proteger las operaciones diarias del gobierno de las consecuencias políticas. Simultáneamente, Sánchez enmarcó los ataques de la oposición como una persecución desesperada y sin fundamento de mentiras de la derecha. Un intento de usar un problema del partido para desestabilizar un gobierno legítimo. Esta doble estrategia de prometer renovación mientras se atacaba a la oposición pretendía lograr 2 cosas. Primero, buscaba restaurar la confianza de los votantes socialistas desilusionados y del público en general, demostrando que el partido era capaz de autocorregirse. Segundo, tenía como objetivo consolidar su base política al pintar la crisis como otro capítulo en la guerra interminable contra un establishment de derecha decidido a derrocarlo por cualquier medio necesario.
La campaña PSOE 2.0 fue, en esencia, un intento de convertir la mayor amenaza a su liderazgo en una oportunidad para reforzar su imagen como un luchador resistente y un reformador dedicado. El escándalo de corrupción no solo creó problemas con la oposición, también provocó una onda expansiva en la frágil coalición de gobierno de Sánchez. Sus socios de gobierno, incluyendo la Alianza de Izquierda Sumar y partidos regionalistas como ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, y el PNV, Partido Nacionalista Vasco, no permanecieron en silencio. Observaron los acontecimientos con, una mezcla de preocupación y oportunismo político. Públicamente, adoptaron una postura crítica, exigiendo mayor transparencia y una acción más decisiva por parte del PSOE. Simplemente no podían permitirse ser vistos como si apoyaran pasivamente a un socio inmerso en un escándalo de corrupción. Yolanda Díaz, la líder de Sumar y vicepresidenta del gobierno, pidió un giro de 180 grados en la relación con el PSOE, señalando un profundo nivel de frustración. ERC, un aliado clave para el apoyo parlamentario, fue un paso más allá, exigiendo que la auditoría externa no se limitara a las finanzas del partido del PSOE, sino que se extendiera al Ministerio de Transportes, un departamento previamente dirigido por José Luis Ábalos y foco de la investigación. Estas demandas eran una señal clara de que los socios de la coalición no iban a dar un cheque en blanco a Sánchez. Necesitaban mostrar a sus propios votantes que estaban pidiendo cuentas al socio principal de la coalición. A pesar de sus duras críticas y demandas públicas, no se cruzó una línea roja crucial. Cuando el PP, inevitablemente, empezó a plantear la idea de una moción de censura contra Sánchez, los socios de la coalición cerraron filas. Dejaron claro que no apoyarían ninguna maniobra que pudiera resultar en un gobierno de derechas liderado por el PP, y potencialmente, incluyendo a Vox. Para ellos, la elección era entre un gobierno imperfecto, pero ideológicamente alineado, y una alternativa conservadora que consideraban una amenaza mucho mayor. El miedo a un gobierno de Feijóo y Abascal fue el pegamento que mantuvo unida a la coalición, incluso bajo una presión extrema. Esto creó una situación compleja y precaria. Los socios de Sánchez fueron lo suficientemente críticos como para dañar su autoridad y crear constantes quebraderos de cabeza políticos, pero no estaban preparados para derribar el gobierno. Esta dinámica permitió a Sánchez sobrevivir, pero lo dejó en una posición debilitada. Él sabía que necesitaba sus votos para aprobar leyes y mantener la mayoría, y ellos también lo sabían. El escándalo les dio influencia, que utilizaron para impulsar sus propias agendas. La estabilidad del gobierno ahora dependía de una negociación delicada, día a día, un paseo por la cuerda floja política, donde un paso en falso podría llevar a una caída. Para el PSOE, esta crisis se sintió como un doloroso déjà vu. El partido tiene una larga y complicada historia con los escándalos de corrupción, fantasmas que ha intentado exorcizar repetidamente, pero que se niegan a permanecer enterrados. Los votantes mayores y los observadores políticos trazaron inmediatamente paralelismos con los días oscuros de los 1990 bajo Felipe González, cuando casos como Filesa, financiación ilegal del partido, y el escándalo que involucró a Luis Roldán, el jefe fugitivo de la Guardia Civil, sacudieron al gobierno socialista y finalmente llevaron a su caída. Estos traumas pasados han dejado una profunda cicatriz en la psique del partido y en su imagen pública. Pedro Sánchez mismo construyó su regreso político sobre la promesa de romper con ese pasado. Cuando llegó al poder por primera vez en 2018, fue a través de una moción de censura contra el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Una moción justificada por un importante fallo de corrupción contra el Partido Conservador, el caso Gürtel. Sánchez se posicionó como el campeón de la higiene política, el líder que traería una nueva era de transparencia e integridad a la política española. Esta historia hace que el escándalo actual sea aún más dañino. Permite a la oposición acusarle de la máxima hipocresía. Derrocar a un gobierno por corrupción solo para presidir un partido que se enfrenta a acusaciones similares. El escándalo también se conecta con problemas más recientes. El caso de José Luis Ábalos y su asesor Koldo García sirve como puente entre el primer mandato de Sánchez y la actualidad, sugiriendo que el problema no es del todo nuevo. Además, el continuo escrutinio judicial de su esposa, Begoña Gómez,
que llevó a Sánchez a contemplar públicamente su dimisión en abril de 2024, se suma a una percepción más amplia de un líder asediado por cuestiones éticas. Aunque los casos son legalmente distintos, en el tribunal de la opinión pública se funden en una única narrativa de un gobierno bajo una nube de sospecha. Esta pesadilla recurrente de corrupción plantea una amenaza existencial para el PSOE. Socava el mensaje central del partido y su identidad de marca. Para un partido de centro-izquierda, cuya plataforma se basa en la justicia social y la gestión adecuada de los recursos públicos, la mancha de la corrupción es particularmente tóxica. Aleja a su base, desmoraliza a sus miembros y proporciona munición ilimitada a sus enemigos políticos. El desafío de Sánchez no es solo manejar la crisis actual, sino convencer al pueblo español de que esta vez la ruptura con el pasado es real y que los fantasmas de la corrupción finalmente serán enterrados. Todo gran superviviente político sabe que una crisis también puede ser una oportunidad. Pedro Sánchez no es una excepción. Toda su respuesta al escándalo puede verse como una jugada de alto riesgo para convertir su momento de máxima debilidad en una fuente de fuerza renovada. Al asumir públicamente la responsabilidad, anunciar un plan de transparencia radical y proponer legislación anticorrupción, no solo se está defendiendo, está intentando tomar la iniciativa y redefinir el debate político en sus propios términos. Su objetivo es salir del fuego no solo ileso, sino purificado y más fuerte que antes. La campaña del Partido Socialista Obrero Español 2.0 es central para esta estrategia. Es un intento de realizar una alquimia política, transformar el plomo de un escándalo de corrupción en el oro de un partido reformado, moderno y más democrático. Si tiene éxito, podrá argumentar que, mientras otros partidos intentan ocultar su suciedad, el Partido Socialista Obrero Español tuvo el coraje de enfrentar sus problemas abiertamente y solucionarlos. Podría posicionarse como el único líder con un plan creíble para abordar la corrupción, volviendo eficazmente la principal arma de la oposición contra ellos. Esto no solo salvaría a su gobierno, sino que podría darle a su partido una nueva oportunidad de vida para futuras elecciones. Esta estrategia también apunta al juego a largo plazo. Sánchez ha sido tajante en que no dimitirá ni convocará elecciones anticipadas, insistiendo en que cumplirá su mandato completo hasta 2027. Esto envía un mensaje de estabilidad y desafío. Está apostando a que, con el tiempo, el recuerdo del escándalo se desvanecerá, mientras que sus reformas permanecerán como prueba tangible de su compromiso con la buena gobernanza. Al superar la tormenta ahora, espera llegar a las próximas elecciones con la crisis superada, lo que le permitirá hacer campaña sobre los logros de su gobierno y sobre la historia de cómo saneó con éxito su propio partido. Por supuesto, esta es una apuesta arriesgada. El plan podría fracasar estrepitosamente. La auditoría externa podría descubrir más problemas de los previstos. La reestructuración interna podría crear nuevos enemigos dentro del partido. La oposición podría lograr mantener el escándalo vivo en los titulares, impidiendo que la narrativa cambie. Y lo más importante, el público simplemente podría no creerle. Podrían ver su plan no como un esfuerzo genuino de renovación, sino como una estratagema cínica para sobrevivir. El éxito o fracaso de esta jugada dependerá de su capacidad para convencer a un público escéptico de que su transformación es real. Hoy, 14 de junio de 2025, Pedro Sánchez se encuentra en una encrucijada. El camino que ha elegido, un camino de contrición pública, reforma radical y contraataque político, está lleno de peligros. Los próximos meses serán una prueba implacable de su habilidad política, la cohesión de su partido y la resiliencia de su gobierno. El resultado de esta crisis, sin duda, definirá el resto de su mandato. Y lo que es más importante, proyectará una larga sombra sobre su lugar definitivo en la historia política de España. Está librando una batalla en múltiples frentes, contra una oposición feroz, un público receloso y los demonios internos de su propio partido. El plan que ha presentado es ambicioso. Una auditoría externa, una purga interna profunda y nuevas leyes anticorrupción representan una tarea significativa. Si se implementan con éxito y se perciben como genuinas, estas medidas podrían, de hecho, transformar el PSOE y restaurar una parte de la confianza pública. Podría permitir a Sánchez
afirmar que no solo sobrevivió a una crisis potencialmente fatal, sino que la utilizó como catalizador para un cambio positivo, reforzando los cimientos de su partido y la salud democrática del país. Este es el escenario optimista, el que está vendiendo la campaña del PSOE 2.0. Sin embargo, el riesgo de fracaso es inmenso. La red de la política española es intrincada y su coalición es frágil. El apoyo de sus socios es condicional y los ataques de la oposición serán incesantes. El cinismo del público hacia los políticos está arraigado, y las promesas de renovación a menudo se reciben con escepticismo. Si su plan se ve como un mero ejercicio cosmético, una táctica de supervivencia desprovista de sustancia real, el escándalo podría convertirse en una herida supurante que lentamente le robe a su gobierno su autoridad y legitimidad, llevando a un lento y doloroso declive político. En última instancia, la pregunta de si este es un plan de renovación o supervivencia puede no tener una única respuesta. Es probable que sean ambas cosas. Para Pedro Sánchez, la supervivencia política es la condición necesaria para cualquier intento de renovación. Debe permanecer en el poder para llevar a cabo sus reformas. Pero para que esas reformas sean significativas, deben ser más que una simple táctica de supervivencia. Deben representar un compromiso genuino con una forma más limpia y transparente de hacer política. Su legado pende de un hilo, tambaleándose entre el de un gran reformador y el de un brillante superviviente que al final no pudo escapar de los fantasmas del pasado. Toda España está observando para ver hacia dónde se inclinará la balanza,